Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase de educación cristiana para adultos. En esta ocasión vamos a estar desarrollando el tema educar adultos o adoctrinarlos. Esta es nuestra clase número 4. Vamos a estar viendo también la diferencia entre educar y adoctrinar. Y para esto, desde un principio voy a estar viendo un poquito qué es lo que dice la UNESCO con relación a la educación. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Dentro de los conceptos que ellos manejan está de que la educación tiene una acción docente que conduce, guía, doctrina, controla, pero también desarrolla y perfecciona las facultades intelectuales, éticas y morales del niño, niña, joven o adulto. Esta es uno de los conceptos que la UNESCO nos da y nos dicen ellos que no se trata de educar, criar, enseñar, sino de socializar. No tiene que ir fuera adentro, sino de dentro hacia afuera. No se trata de introducir los conocimientos al niño y niña, sino de potencializar. Esa palabra es clave. Necesita ser escrita por cada uno de ustedes. Dice, sino de potencializar. Algunos le dicen empoderar también. Y ayudar que el niño, niña, aflore, descubra sus conocimientos. Es decir, el niño o la niña descubran sus conocimientos. Esto nos permite aclarar más el problema de la educación. Así que no se trata simplemente de educar, crear y enseñar, sino de que el niño también aprenda a socializar. Interesante los conceptos que nos da la UNESCO, que nos dice también que la educación entonces es un proceso intencional que pretende al perfeccionamiento del individuo como persona y la inserción de éste en el mundo cultural y social, entendiendo al proceso educativo como una parte activa en las sucesivas etapas de su larga y nunca concluida formación como individuo y como ser social. Entonces la educación no es memorística ni discursiva, sino que es experiencial, es decir, basada en el contexto de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de las jovencitas, de los adultos también. No es simplemente memorizar. Ese es el concepto que hemos estado combatiendo en las clases anteriores, que aún dentro de las iglesias piensan que es simplemente memorizar. Y eso vamos a ver más adelante que tiene sus ventajas también y sus desventajas. Pero estamos hablando de que este es un proceso intencional que pretende el perfeccionamiento de los participantes como personas. Y también una de las finalidades de la educación de los adultos es ofrecer a todas las personas adultas la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional a través de enseñanzas formales y no formales. Entonces esta es una de las finalidades, ofrecer a todas las personas adultas esas posibilidades. Y ustedes van escribiendo ahí las posibilidades de adquirir conocimientos, de actualizar sus conocimientos, de completar o ampliarlos. Esa es una de las finalidades. La otra de las finalidades que tiene la educación, en este caso la educación de adultos, es adquirir una formación básica, ampliar y renovar sus conocimientos, habilidades y destrezas de modo permanente y facilitar el acceso a las distintas enseñanzas del sistema educativo. Entonces tiene todas esas finalidades, incluyendo esta que es interesante también,
que es de ayudar, de contribuir a que el adulto se desarrolle, que el adulto amplíe sus conocimientos, que el adulto los renueve también. Y vemos también que la educación de adultos tiene también sus objetivos. Vamos a ver algunos de estos. Vamos a ver, que esto es interesante. Uno de los objetivos de la educación de personas adultas es desarrollar su capacidad de participación. Así que no me interesa que solamente memoricen. Nuestro interés es que desarrollen esa capacidad de participar. Don Luis, Jorge, José, que quizás han estado en el grupo de adultos y nunca participan, pues yo como facilitador voy a buscar de que ellos puedan desarrollar su capacidad de participación en la vida social, cultural, política, económica, desde la perspectiva bíblica, por supuesto, pero en el caso de la educación de adultos es que esto sea efectivo en ellos también su derecho a la ciudadanía democrática. Esto es lo que busca la educación de adultos, que el adulto desarrolle esa capacidad en todo lo que tenga que ver su vida contextual, es decir, donde se desarrolla, donde vive, donde participa. También la educación de adultos tiene como objetivo desarrollar programas que corrijan los riesgos de exclusión social, especialmente de los sectores más desfavorecidos. Y esto es lo que pasa en algunos lugares en que hay una preferencia con ciertas élites que no debería de existir, pero que en la realidad existe. La educación de adultos no trata de ser beneficiario de una élite, sino de favorecer a los sectores que han sido más golpeados. Entonces, la educación de adultos también tiene dentro de sus objetivos responder adecuadamente a los desafíos que supone el envejecimiento progresivo de la población, asegurando a las personas de mayor edad la oportunidad de incrementar y actualizar sus competencias. Estos son conceptos que para nosotros son importantes, los usan muchos en instituciones sobre educación de adultos, especialmente en España, que algunos están bien avanzados también, y en América Latina hay países que se han desarrollado, como Costa Rica, que le han puesto mucha atención a la situación de la educación de los adultos, y ellos también tienen estos objetivos que son interesantes. No se trata de excluir a una población de mayor edad, sino de incluirlas en todo este proceso educativo. Entonces tenemos también dentro de los objetivos prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, que es lo que al adulto se le va orientando. También fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, así como analizar y valorar críticamente las desigualdades entre ellos. Y a mí me gusta esta parte donde dice analizar y valorar críticamente. No es solamente de ver y dejar pasar. La verdadera educación de adultos conduce a esto, al análisis crítico que nos conlleva a superar todos estos problemas y dificultades. También dentro de los objetivos está el de fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, así como analizar y valorar críticamente las desigualdades entre ellos. Ahora que hemos visto toda esta situación de los conceptos de la educación que la UNESCO maneja, de las finalidades de la educación de adultos, por otro lado, y de los objetivos que tiene la educación verdadera de adultos. No se trata de introducir simplemente los métodos y técnicas de la pedagogía en los adultos, sino en este caso de ser más andragógicos, de ser más directos en cuanto a nuestros objetivos con la población de los adultos. Ahora bien, algunos me han dicho a mí, esas partes que se están dando en esta clase tienen mucho que ver en lo secular. Pues claro, todo lo que es dentro del proceso educativo, los principios han sido tomados de los sistemas educativos que cada país tiene y que la misma UNESCO ha contribuido a que
esto se dé, y se ve en las universidades cristianas, se ve en los seminarios cristianos. Los seminarios cristianos, los institutos teológicos y las universidades cristianas se preocupan de proveerle de capacitación a los maestros, a los facilitadores, especialmente de aquellos que trabajan con niños, con jóvenes y con adultos. Ahí es donde se ven todas estas situaciones que no tienen que ser vistas a la rápida, sino que yo les sugeriría a ustedes que traten de ver los conceptos nuevamente, es decir, que puedan repetir una vez más el video a fin de ir anotando conceptos que nos van a servir en lo que es la educación cristiana de adultos en nuestras iglesias. En este caso ya podemos ir conceptualizando algunos detalles que nos ayudarán en el proceso educativo de la iglesia, como este que dice: la educación cristiana para adultos trata de facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje en los adultos, con el propósito de seguir los principios y valores enseñados por Jesucristo. No se trata, óigame bien, hermano y hermana que está viendo el video, no se trata de institucionalizar nada más las enseñanzas, no se trata de reproducir todo lo que tiene que ver con la denominación, sino que se trata, en primer lugar, de enseñarle a los hermanos, a las hermanas adultas, los principios y valores que Jesucristo nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. Y la educación cristiana de adultos contribuye a esto, que los adultos no solamente sean cajas de resonancia, de repetidores de los conceptos, sino que ellos los puedan interiorizar de una manera consciente, analítica y crítica, y para ponerlos en prácticas y de esa manera pues glorificar también a Dios de una manera auténtica. La educación cristiana para adultos, la verdadera educación cristiana para adultos, facilita la formación de un creyente preparado para ser luz y ejemplo a la manera de Cristo en la sociedad donde convive, en su cultura, tanto en lo político y social como en lo económico. Y esta es una cuestión bien interesante. Y es que hay personas que piensan que el cristiano se aísla de la política, que el cristiano se aísla de los movimientos sociales, que el cristiano no debe participar en nada de eso. Eso es adoctrinar, eso es sectarizar, eso es enajenar la mente de las personas que asisten a la iglesia. Eso se llama confundirlas y tratar de cegarles el entendimiento. La verdadera educación cristiana para adultos capacita al creyente para que cuando esté ya inserto en todas sus actividades sociales, políticas y económicas pueda ser luz en todos esos campos, pueda ser ejemplo de creyente en todos esos campos. La educación cristiana para adultos procura la liberación de conceptos erróneos y de la mala formación de una educación esclavizante, consumista, egoísta e injusta. A nosotros nos ha tocado, y de hecho, ustedes que están oyendo esto, les voy a decir que no es fácil. No es fácil cuando ya le llega una persona formada a la iglesia con los parámetros de otras iglesias que tienen más que todo un cariz de secta. A veces le llegan a uno personas a la iglesia que ya vienen con conocimientos previos llenos de prejuicios de todo tipo, que vamos a ver más adelante, como el machismo y otras cosas más, y la memorización de textos, de los cuales cuando uno toca un tema, ellos lo que hacen es disparar textorrágicamente toda esta situación para querer hacer ver que ellos saben mucho, pero que a la larga ninguno de esos textos pueden ser aplicables a las situaciones. ¿Por qué? Porque han sido preparados así. Entonces, ¿de qué se trata en este caso la educación cristiana de adultos en la iglesia? De desintoxicarlos, de luchar para que superen todos esos prejuicios
esa forma esclavizante a la que fueron sometidos, romper esas cadenas que muchas veces las mismas personas que nos visitan, que son miembros quizás de otras organizaciones cristianas, vienen arrastrando toda una serie de situaciones de falsas creencias a las que fueron sometidos. La verdadera educación cristiana para adultos está orientada a que cada persona creyente refleje las enseñanzas de Jesucristo en cuanto a la verdad, el amor, la justicia, la paz, la bondad, la misericordia, en un mundo desorientado, injusto y conflictivo. ¿Cómo es posible que los cristianos pensemos que solo por estar metidos en la iglesia ya estamos bien con Dios y ya tenemos muchas cosas aseguradas de bendiciones y todo eso? Y que lo que sucede en el mundo, como ha pasado en muchos lugares, lo que sucede en el mundo no les importa. No les importa quién quede en las votaciones en la presidencia. Son personas que se aíslan de sus derechos y deberes como ciudadanos. La verdadera educación cristiana inculca estos valores. Ciertamente el amor, pero también la justicia. Ciertamente también la bondad, como la paz y la misericordia. Déjenme aclarar el concepto que quiero compartir con ustedes, aunque ahí se dan algunos textos bíblicos que ustedes pueden anotarlos y verlos después. El concepto de doctrina, la diferencia entre doctrina y adoctrinar. Y eso lo pueden buscar en los diccionarios de la Real Academia Española, los pueden buscar en distintos lugares y ustedes van a corroborar el caso de desde el punto de vista positivo, que es la doctrina, es el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Hasta ahí está bien. Conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Por eso le decían en el caso de Jesús, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y damos otros pasajes bíblicos allá. Ahora, eso es doctrina. Conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Pero es muy diferente decir adoctrinar, porque desde el punto de vista negativo, he visto por todos los diccionarios y todo eso, que ya tiene una connotación de rechazo. Es decir, es el conjunto de medidas y prácticas educativas y de propaganda. Subrayen la palabra propaganda e investiguen sobre esto, en qué consiste la palabra propaganda. Es el conjunto de medidas y prácticas educativas y de propaganda encaminadas a inculcar determinados valores o formas de pensar en los sujetos a los que van dirigidas. Y fíjense que hay la palabra propaganda para los alemanes es algo de rechazo completamente, porque los nazis ocuparon sistemas de propaganda, de enajenación mental, de engaño, de lavado de cerebro a toda la población con esa propaganda. Así es que las personas que tienen estos principios o deseos de adoctrinar, no siempre, o mejor dicho, no siempre tienen buenas intenciones. El adoctrinamiento, como decía, es ese conjunto de medidas y prácticas que aparecen ahí y que históricamente el adoctrinamiento ha sido promovido tanto por las élites sociales dominantes como medio de control social. Y lo han hecho no solamente a nivel de la población, sino también de los grupos religiosos y algunos extremistas en otro orden de cosas también. Hay que tener cuidado con esto del adoctrinamiento. Vamos a irlo viendo un poquito más claro. Aparece alguien, siempre hay una mente detrás manipulando las cosas, queriendo que la gente piense como ellos piensan. Como lo dije anteriormente, ha sido promovido tanto por las élites sociales dominantes como medio de control social no explícito ni necesariamente coactivo, pero sí influyente, como por grupos religiosos e ideológicos
extremistas. Así que vemos a una persona que está agarrando como títere. Son las personas que forman opiniones en los demás. Así que los demás lo que hacen es repetir la opinión que el líder les dio, no la que ellos propiamente construyen o elaboran. Aquí tengo una fotografía que es bien interesante, investigando sobre sectas, sobre grupos que absorben, reclutan, pero miles de personas, como lo vemos nosotros aquí en esta iglesia que estuve observando. Le llaman la secta de la luz del mundo, en la que hacen que toda la gente vista igual, y a su líder, que murió en el 2014, uno de los líderes más fuertes, le llamaban o lo miraban como si fuera el mismo Jesucristo, le cantaban, le daban glorificación al hombre, que es lo que se llama homolatría, la excesiva admiración por un hombre, donde las personas ya no lo ven como hombre, sino que lo deidifican. Esto, ¿con base a qué? Con base al adoctrinamiento. A diferencia de la educación, como aparece ahí en pantalla, no siempre pretende convertir al sujeto en un individuo autónomo, con sus propios elementos de juicio, sino que frecuentemente el adoctrinamiento se caracteriza por la fe ciega y la ausencia de pensamiento crítico. Estas personas que vemos ahí en pantalla tienen una fe ciega, y si usted le habla algo de su líder, se pueden volver agresivos en este caso. Legalistas muchas veces, tan legalistas que ahí se le prohíbe a las mujeres el uso del pantalón, cortarse el cabello, usar maquillaje, incluso no se ora sino solamente de una manera. Las mujeres tienen que cubrirse la cabeza con velo, se les prohíbe usar alhajas y maquillajes, y esto ha sucedido también con muchas organizaciones religiosas. El adoctrinamiento es peligroso cuando lo vemos así desde esa perspectiva. En casos extremos, el adoctrinamiento incluso puede ir acompañado de técnicas de lavado de cerebro. Y aquí entran en juego incluso las luces, como lo hizo Hitler, que cada vez y él tenía los botones de control en su propio atril, cada vez que él estaba pero en la euforia de su mensaje, dando aquel mensaje fuerte, él mismo pasaba de luces amarillas a rojas, es decir, los reflectores con luces rojas le pegaban en su rostro, y esto psicológicamente tenía un efecto que era parte del adoctrinamiento, hasta hipnótico, sobre todos aquellos soldados seguidores de él, que son formas de lavado de cerebro y que se usan en muchas organizaciones religiosas, especialmente en nuestros días, que hay que tener mucho cuidado porque en algunas organizaciones religiosas se usan muchos las luces como un factor completamente ya de sometimiento, de lavado de cerebro y de muchas otras cosas más. Hay que tener mucho cuidado con todo esto, y vamos a ver un poquito sobre los instrumentos utilizados en el adoctrinamiento. Y ojo con eso, el miedo. Hay líderes que usan el miedo dentro del adoctrinamiento y les hacen ver que la ira de Dios va a caer sobre aquellos que se opongan a ellos. Y hemos visto muchos videos aún en YouTube donde aparecen predicadores diciéndole a la gente que ellos van a ser culpables de sus propias desgracias, les van a caer las maldiciones que la Biblia tiene descrita ahí contra ellos por haber cuestionado al líder, al supremo o a la líder suprema. Entonces el miedo es utilizado para que la gente no se vaya. Si ustedes se van de aquí, les va a caer esto, les va a caer lo otro, Dios va a ser vengador de toda esta situación. Entonces ellos construyen su propio Dios, ellos manipulan con la gente, y la verdadera educación cristiana para adultos le quita esos temores,
le hace tomar conciencia de todo eso. Estos líderes usan el miedo y le dicen a la gente que van a caer en una desgracia económica si mantienen una oposición contra el líder. Les dice que un mal va a caer sobre toda la familia hasta la cuarta generación, y un miedo también que la gente desarrolla a que la congregación los va a rechazar. Como el caso que sucede en los testigos de Jehová. La gente tiene miedo de que la población de los testigos los expulse. Y de hecho los expulsa cuando ellos ya comienzan a pensar, a analizar, a cuestionar algunas situaciones. Dentro de las armas del adoctrinamiento está la obediencia ciega. Obediencia ciega al liderazgo de la institución. Obediencia ciega al fundamentalismo del líder. Usted, si ve, no tiene que hablar. Si usted sabe de algo, usted tiene que callar. Entonces, eso es porque si no va a venir una situación de escándalo, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Entonces, es parte del adoctrinamiento, es parte del lavado de cerebro. Por eso dice, cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el agujero. La obediencia ciega a la enseñanza literalista de pasajes escogidos. Así dice la Biblia, así dice la Biblia, así dice la Biblia, así dice la Biblia. Pero cuando usted ve los textos, resulta que se está refiriendo a otras cosas. Obediencia ciega al fanatismo y extremismo de la institución. Así pensamos en la institución, y si a usted no le gusta, le dicen, váyase. Entonces la persona se siente amenazada, se siente con temor y prefiere la obediencia ciega. La obediencia ciega que puede convertir a la gente en instrumento de ataque hacia los demás. Yo estuve viendo un video en internet de una iglesia en que estaban echándole en cara algunos asuntos al líder, y de pronto los miembros de esa iglesia se convirtieron en instrumento de ataque físico hacia las personas que estaban cuestionando el líder. Es decir, desarrollaron toda una agresividad que tenían ahí por el hecho de que alguien cuestionara al líder. Y el líder, pues, con un pequeño guiño que les hacía, ya con eso los dirigía. Por eso les digo que el peligro es cuando un ciego guía a otro ciego. Y esas son las formas de adoctrinamiento. La fabricación de frases dichas y repetidas hasta el hartazgo produce un fanatismo. Vamos a conquistar, sí, vamos a conquistar, sí, vamos a conquistar, sí. Y se hace en las iglesias lo mismo que hacen los grupos fanáticos allá en Medio Oriente. Les hablan de esa manera y la gente responde de la misma manera porque hay todo un mecanismo psicológico. Yo lo he dicho en algunas ocasiones, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Y gloria a Dios, y ¿cuántos dicen amén a esto, amén a esto? Pero hacer que la gente repita constantemente lo mismo, como ha sucedido en algunas organizaciones que dicen, repita conmigo, y la gente repite, repita conmigo, y se les va todo el tiempo, es una forma también de fabricación de frases dichas y repetidas hasta el hartazgo. ¿Para qué? Para que la persona quede adoctrinada en ese pensamiento. Cierre al diálogo o al análisis real de las situaciones. Ese es el fanatismo. No hay diálogo, no se puede dialogar con un fanático, se enojan, te dan la espalda, se retiran. Y eso ha sucedido con mormones, testigos de Jehová, la Luz del Mundo y otras organizaciones más. ¿Por qué? Porque hay control mental. Y si usted empieza a racionalizar todas las cosas, a hacerlas razonables, si usted empieza a hacer uso de la razón, entonces ellos lo ven como una demonización. Este tiene espíritu de... A mí me lo dijeron una vez. Llegué a una iglesia y dije, mira, pero ¿por qué hacen esto? Y el líder se puso enojado y dijo, usted lo que tiene es un espíritu de cuestionamiento. Entonces ya con eso hizo que el resto de la gente de su iglesia que estaban cerca de mí se retiraran. Y yo dije, mira, no sabía que existía eso. El fanatismo es peligrosísimo, trae muerte también. Y todos esos ismos que son resultado del adoctrinamiento, el machismo.
basado en la mala interpretación de pasajes escogidos y mal interpretados, el sectarismo, el racismo, el clasismo. ¿Cómo es posible que en algunas iglesias se asuman actitudes fanáticas, intransigentes, que no permitan el que se pueda analizar algo con amor, con respeto? ¿Cómo es posible que en algunas iglesias todavía se sigue creyendo que hay razas superiores? ¿Cómo es posible de que en algunas iglesias haya discriminación, una actitud discriminatoria hacia los sectores más pobres, a los sectores marginados? Y esto sucede porque es parte del adoctrinamiento. Por eso vamos a estar hablando sobre la educación cristiana de adultos desde el punto de vista objetivo y positivo de esta situación. La educación cristiana de adultos, la verdadera, desenmascara todo ese tipo de cosas que enajenan a las personas. La educación cristiana de adultos crea conciencia. No hace seguidores ni los adoctrina por adoctrinar. No, crea conciencia. Busca respuestas basadas en la verdad, no en la manipulación. La educación verdadera de adultos cristiana, la verdadera educación cristiana de adultos desarrolla el análisis crítico, invita a la gente a pensar el por qué hacemos las cosas. Si vas a decir amén, entiende bien qué significa la palabra amén. No solamente la repitas por repetirla. Eso por un ejemplo cómico. La educación cristiana de adultos combate el fanatismo, la religiosidad extremista y la conducta sectarista. Eso es lo que buscamos con la educación cristiana verdadera para adultos. La educación cristiana educa para la libertad, no para ponerles a la gente esas cadenas de opresión, sino para dejar atrás ese pasado y que la persona que viene a Jesucristo conozca el verdadero gozo, el amor verdadero, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, mansedumbre y templanza que Pablo menciona en la Escritura. Y que también nos dice que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Es decir, la persona cristiana ahora es libre, libre para pensar, libre para analizar, libre para reflexionar su fe. ¿Cómo es que la está llevando a cabo? ¿Estoy repitiendo los patrones de conducta de las sectas o estoy siendo verdaderamente libre en Cristo Jesús? ¿Está Cristo rompiendo verdaderamente las cadenas que yo he arrastrado, donde me han hecho pensar a la manera de determinadas personas o estoy pensando a la manera de Cristo? Y todo esto lo vamos a estar viendo en las próximas clases, que creo que van a ser muy interesantes. Ahora bien, vamos a colocar los conceptos. Vamos a acudir a la página de TESMOS en el número 1907394. No se les olvide colocar el email en esta parte. En la parte de acá escriban su email y por favor llenen la respuesta. Una vez más, 1907394. Y cualquier otra duda pues que tengan pueden escribir a hoybiblia@gmail.com. Si no te has suscrito, suscríbete y le das clic aquí a la campanita y no se te olvide que puedes ver los demás videos en YouTube aquí en la Biblia Hoy. Espero que esta clase les haya sido de bendición, como lo ha sido también para mí. Un fuerte abrazo para todos ustedes y muchas bendiciones.